buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa vamos a conversar con Fernando Travieso, quien es economista, integrante de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, también analista del tema petrolero. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Vladimir? ¿Cómo te ha ido? Bien, bastante bien. Bienvenido al programa. Gracias, Vale. Gracias por la invitación. Bueno, fíjate, Fernando, estamos a la expectativa con respecto a los anuncios que se van a hacer en materia económica. El presidente Maduro le ha planteado a la Asamblea Nacional Constituyente que le presente alternativas, propuestas, soluciones a la grave situación económica que vive Venezuela. ¿Qué han discutido ustedes? ¿Qué insumos le han pasado al presidente para la toma de esas decisiones? Algunas de las cosas que ustedes han discutido van a estar reflejadas en las medidas que el presidente va a anunciar, supuestamente entre hoy y mañana. Claro, eso solo lo sabe el presidente, pues. Ajá. Que cuáles de las opciones que se le presentaron él considera adecuadas, ¿no? Ajá. Es su potestad. Ahora, nosotros hicimos una propuesta, que es de la que te puedo hablar, A eso me gustaría. que es elevar el factor de recobro. O sea, tú tienes una figura que se llama petróleo original en el sitio, que es la cantidad de petróleo bajo tierra. En la faja del Orinoco hay 1 billón, con B de Bolívar, 457.000 millones de barriles. Se considera reserva el porcentaje de ese petróleo que es extraíble de manera económicamente rentable. Eso se llama factor de recobro. Entonces, el factor de recobro está calculado desde el año 2005 en 20%, lo cual es obsoleto, dadas las nuevas tecnologías. Y estamos proponiendo... ¿Hoy sería cuánto? 40% como mínimo, que ahí coincidimos todo, coincide tanto... ¿Y eso lo paga la concesionaria? No, eso sería lo siguiente. El nivel de reservas que hay en la faja se duplicaría. Ajá. Pasaría de 260.000 millones a 520.000 millones. Imagínate tú, que más el resto del petróleo que hay en Venezuela, habría tantas reservas en Venezuela como Arabia Saudita, el Reino de Arabia Saudita, la República Islámica de Irán e Irak juntos. Pero eso tendría que certificarlo la OPEP, ¿no? No. Eso o sea, tú haces una simulación por computadora, que eso lo hace Exploración y Estudios Integrados de Yacimiento de PDVSA, y se reúne con la certificadora norteamericana, que es una compañía, puede ser canadiense, estadounidense, aceptada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Entonces se hace una revisión de lo que lleva Venezuela y se llega a una conclusión. Una vez que se acepta ese nuevo factor de recobro, que es el mismo que ha puesto, por ejemplo, la Agencia de Información de la Energía, que es el brazo estadístico del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que lo coloca en 40% desde hace mucho tiempo, pues subirían automáticamente las reservas, se duplicarían en la faja petrolífera del Orinoco. Ajá. ¿Y en qué se traduce eso en lo inmediato? Ok, que tienen las compañías que pagar un impuesto llamado bono de acceso a las reservas. Es decir, la duplicación de las reservas existentes en las áreas donde ellas operan, pues ellas tendrían que pagar por tener acceso a esas reservas un bono. Y hemos pensado además que la fórmula... ¿Ese bono sería de cuánto en porcentaje depende, respecto a lo que pagan ahora? Depende, es que el bono se paga una sola vez, Vladimir. El bono se pagó al exceso, cuando tuvieron acceso a las reservas, cuando el presidente Chávez... con el decreto 5.200 del año 2007 creó las empresas mixtas. Ahora, como hay una duplicación de reservas, se vuelve a cobrar ese bono de acceso a las reservas, pero esta vez pensamos indexarlo, es la propuesta, habrá que ver cómo se establece, a lo que consideramos es la distorsión que tiene el dólar paralelo. ¿Y si, por ejemplo, las empresas no quieren pagar eso, porque dice que ya se firmó un convenio en otros términos? Bueno, precisamente los grandes interesados en que haya un aumento en el factor de recobro, además del Estado venezolano, son las grandes transnacionales petroleras, porque tienen un profundo agotamiento de sus reservas, como se puede ver claramente en los datos que suministra la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en función de lo que ellos registran en la Bolsa de Nueva York. O sea que ellos son los interesados, los altamente interesados, y nosotros tenemos una oportunidad de un excelente negocio y de introducir dentro de la discusión de lo que va a ser la fórmula para el cobro de ese bono, el dólar paralelo, la distorsión que hay. Esa es una de las cosas que ustedes le recomiendan al presidente. Ahora, desde otra óptica, más allá de lo petrolero, desde el punto de vista macroeconómico, en situaciones o en temas como control de cambio, lucha contra la inflación, ¿cuáles son las propuestas que hacen? Bueno, fíjate, si tú controlas, si tú pones el dólar paralelo en la fórmula para el cobro, del bono, del impuesto por aumento en las reservas, tú vas a incidir fuertemente en el dólar paralelo. Porque el dólar paralelo, que es el que genera la inflación inducida, no es producto de una paginita web de una persona que en el exterior. Eso no es Dollar Today.
Si revisamos la historia, vemos cómo la familia Rothschild, a través de George Soros, tumbó la libra esterlina en un momento. Entonces, estos grandes capitales mundiales están bajo la figura de un fondo de inversión que se llama Vanguard. Ahí están los Rockefeller, los Rothschild, los Lazard, los Habsburg. Son los dueños de los 4 bancos que manejan la Reserva Federal de los Estados Unidos, los que emiten los dólares, por ejemplo, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America y de Goldman Sachs, que maneja la Reserva Federal en Nueva York, y son dueños de todas las petroleras, las norteamericanas, Chevron, Conoco, Exxon, la francesa Total, BP, Royal Dutch. Entonces son los grandes capitales mundiales. Entonces, evidentemente que lo que hay es un conflicto en contra de Venezuela, una guerra económica cuyas variables no responden a políticas macroeconómicas, sino a un conflicto global por el control de las reservas petroleras, que como suministran los datos de la Bolsa de Nueva York a través de la Comisión de Bolsa y Valores, por ejemplo, en el año 2014 las reservas que le quedaban a los Estados Unidos de petróleo eran 27.000 millones de barriles, y en el año 2015, repito, según la Bolsa de Nueva York, cayeron a 24.000 millones de barriles, o sea, una caída interanual de 3.000 millones de barriles, lo que dice que en el 2023 estarían agotadas, solo le quedaría el esquisto. Pero el informe de la Agencia Internacional de Energía dice que va a haber una caída en la producción de esquistos, repito, según la Agencia Internacional de Energía, donde Estados Unidos tiene presencia, producto del agotamiento de las reservas. Entonces la situación energética en los Estados Unidos, sobre todo sabiendo que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad, como dice la Universidad Pública de Nueva York y las grandes universidades europeas y norteamericanas, pues es sumamente difícil. En ese sentido hay que buscar un punto de convivencia. Entonces es un problema geopolítico, no es un problema de medidas económicas, es un problema de geopolítica mundial en el que está en curso Venezuela. Pero hay decisiones que hay que adoptar. Por ejemplo, ¿se mantiene o no se mantiene el control de cambio? Claro, por ejemplo, ¿se unifica o no se unifica el tipo de cambio? Claro, pero déjame contestarte como yo lo veo, Vladimir, ¿no? No, claro. Hagas lo que tú hagas. Si tú tienes libre cambio, te vacían las reservas. Y si tienes control de cambio, te ponen el dólar paralelo. Y como es una guerra económica, medida que tú tomes no va a tener incidencia, a menos que tenga una fortaleza para discutir con los grandes poderes mundiales. Y como estos grandes poderes mundiales necesitan acceso a las reservas, yo a través de incluir la variable que yo justifique necesaria como Estado, dentro de la fórmula para el cobro de impuestos, tengo un factor de negociación con los poderes mundiales, porque tú me puedes subir el dólar paralelo de manera artificial porque tú quieres 100 veces, pero yo te puedo subir el impuesto del bono de acceso a las reservas 100 veces. Y esa es un arma poderosa que puede surtir el efecto que ustedes buscan. Que nosotros y tú también que vives en Venezuela, porque esto es una medida en función de los intereses de los 30 millones de habitantes que padecemos la inflación inducida en este país, cuyo factor esencial es el dólar paralelo. Y que evidentemente, si el Fondo Vanguard maneja los bancos que emiten los dólares, ¿tú crees que ellos dejarían en su guerra por el control de reservas de petróleo que el dólar paralelo estuviera en función de Dollar Today? Dollar Today es una creación de los laboratorios de inteligencia extranjeros que buscan crear en el imaginario colectivo de la población venezolana que el Estado-nación está de capa caída y no puede con una paginita cuando son los grandes poderes mundiales. Pero yo te preguntaría, si por ejemplo en Estados Unidos crean un Dollar Today o un Bolívar Today o una página similar, ¿pueden hacerle daño al dólar de esa manera? ¿O tiene que haber razones endógenas que lo hagan vulnerable la economía? Yo te contestaría, cuando la familia Rothschild a través de George Soros derrotó al Banco de Inglaterra en la libra esterlina, ¿cuál fue la medida que no tomó el Reino Unido? Fue una cuestión de poderes mundiales. Los Rothschild, que ahora están asociados con los Rockefeller y todas las grandes familias, imagínate tú, en el Fondo Vanguard, creado en 1975, que tú lo puedes verificar si quieres a través de internet, bueno, solamente la familia Rothschild por sí sola derrotó al Banco de Inglaterra. Entonces tú le vas a pedir a Venezuela que tenga más fuerza a la hora de establecer un tipo de cambio que el resto de los poderes mundiales. Lo que no pudo hacer la Gran Bretaña y Irlanda del Norte no lo va a hacer Venezuela. Es un problema geopolítico y la posición nuestra es enfrentarlos. Vamos a la pausa, al regreso, Fernando. Me gustaría que abordáramos otras recomendaciones en el ámbito económico que la Asamblea Constituyente o que la Comisión de Economía de la Constituyente le ha planteado al presidente Maduro. Vamos a la pausa, ya regresamos. Okay. Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Fernando Travieso, integrante de la Comisión de Economía
de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, experto petrolero también. Sí. Aquí preguntan, Okay. Gabriel Camacho, si para el cobro de nuevas regalías a las petroleras extranjeras usan el dólar paralelo, ¿no lo están validando? Claro, eso no sería regalía, sería un bono de acceso a las reservas, que es diferente. Porque la regalía está en función de la producción y el bono de acceso a las reservas, que ya está establecido en la de las reservas certificadas. Que se otorga, ¿no? Para la firma de los contratos de empresas mixtas iniciales, se cobró un bono de acceso a las reservas que variaba entre 500 y 1.500 millones de dólares. Entonces habría que aplicar eso, que ya hay un precedente con respecto al aumento en reservas, producto de la duplicación de las mismas, aumentando el factor de recobro de 20 a 40%. Eso implicaría que las empresas tendrían que dar un bono adicional para seguir, las que ya están para incluso. Tener acceso, porque ellas capitalizan. Claro, pero ya las que están, las que llegan nuevas pueden llegar en otras condiciones. No, pero las que están... No, la que llegue nueva tiene que pagar el bono en función del nuevo cálculo del total, de ese 40%, que por cierto están invitadas todas las compañías, tanto las que se... Bueno, eso ya es la parte de la propuesta, pues eso lo decide, es el presidente de la República y la Asamblea Nacional Constituyente, pero bajo mi óptica, todas las compañías petroleras que deseen venir a Venezuela bajo los esquemas de las leyes que rigen la materia en este país son bienvenidas. Ahora, yo tengo entendido, por lo que se ha dicho, que el presidente se subordina a la Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Ajá. ¿Puede la Asamblea Nacional Constituyente tomar algunas decisiones en materia económica que sean de obligatorio cumplimiento por el gobierno? No, claro. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque se está trabajando en conjunto con el Ejecutivo en la materia económica, porque tiene que haber una coordinación. Si no, sería una responsabilidad de parte de la Constituyente tomar decisiones que no sean consultadas con el Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de implementarlas, pues. Aquí te dice, por ejemplo, Adolfo Graterón, muy bien las teorías conspiranoicas, sí, pero ¿por qué el gobierno no ha podido derrotar la guerra económica? Déjame responder con tranquilidad, déjame mover esto. Lo que expresa este televidente demuestra una profunda ignorancia, porque la Comisión de Bolsa y Valores tiene registrado el Fondo Vanguard. Entonces, lo de la teoría de conspiración, yo pudiera decir, es él, porque yo estoy hablando de materia económica y de un fondo registrado desde 1975 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Entonces yo le digo a este señor que revise la página de la Securities Exchange Commission. Solo tiene que poner las siglas SEC en el buscador de Google y le va a abrir la página del gobierno norteamericano, y ahí puede él buscar los fondos que están registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores y va a conseguir el Fondo Vanguard. Pero ¿cómo se demuestra que ese fondo hace guerra económica contra Venezuela? ¿Cuál es la prueba, digamos, concreta de eso? Bueno, fíjate. Primero, nadie había hablado del fondo, ¿verdad? No, anteriormente. No. Ok, primer punto. O sea que ese fondo fue creado en plena época del neoliberalismo, que nace en la Escuela de Chicago, ¿no, Vladimir? 1900, la década de los 70, ¿no? Escuela de Chicago, que a su vez pertenecía a esa universidad a la familia Rockefeller, que fue el fundador, o pertenece, y donde Obama, el expresidente Obama, fue profesor. Un excelente profesor, pues, pero fue profesor de la Universidad de Rockefeller. Y la Escuela de Chicago fue financiada, y eso es público y notorio, por las propias compañías petroleras. O sea que el neoliberalismo, como vamos a llamarlo, si se puede denominar de esa forma, como doctrina económica, nace de los aportes que hicieron las petroleras para los estudios necesarios en un momento determinado. Entonces, en la guerra contra el comunismo, estamos hablando plena Guerra Fría, los capitales mundiales se escondieron y sacaron figuras distractivas como Bill Gates. Por ejemplo, Bill Gates, cuando tú revisas la página, la Comisión de Bolsa y Valores, Bill Gates tiene 166 millones de acciones en Microsoft. El Fondo Vanguard tiene 5.000 millones de acciones. O sea que dentro del propio Microsoft, Bill Gates es una figura pequeña y Carlos Slim es una figura... Entonces, es tal el poder que tiene esta gente que se ocultaron. Eso echó al traste en su momento con lo que era el método marxista. Recuerda que estamos en la confrontación entre la doctrina comunista y la visión capitalista. Entonces, el método marxista, que se basa en la acumulación de capitales, fue dejado de lado. Y después comenzó, desde el año 91, se cambió por parte de la política norteamericana el combate al comunismo por el control de las materias primas, están todos sus documentos.
Y ese combate por el control de las materias primas es petróleo. Y es la confrontación que hay entre las grandes potencias, el control de reservas petroleras. Entonces, dentro de este cuadro, tú tienes que el Fondo Vanguard es dueño de las compañías petroleras y de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de Lockheed Martin, la que fabrica armamento, y de los medios de comunicación, nada más y nada menos. Entonces, si hay una guerra por el control de las reservas petroleras, porque se están agotando con la excepción de Venezuela, ¿alguien sería tan ingenuo, tan iluso de creer que el dólar paralelo, que genera toda una distorsión en la economía venezolana, puede colocarse desde los Estados Unidos si el Fondo Vanguard, que son los grandes capitales que hacen que el gobierno norteamericano no sea más que un operador de estos grandes capitales, y son los que le dan órdenes a Angela Merkel, a Macron en Francia y a Rajoy en España de que saquen comunicados contra Venezuela? Le llegamos al llegadero, pueden hacer lo que quieran. Ya sabemos quién está por detrás, los Rockefeller, los Rothschild, los Wasburg, los Lazar. Pero los efectos concretos, entonces Venezuela, el gobierno de Venezuela, el Estado venezolano no podrá derrotar nunca a Dollar Today. Claro que sí. No es Dollar Today, es a las grandes familias que dominan la economía mundial, que necesitan el acceso a las reservas petroleras. Sabiendo esto, porque tenemos que ir un poco. Por ejemplo, ¿cuál debería ser hoy la cotización del dólar frente al Bolívar, frente al dólar, la real? Habría que hacer. No son los 10 bolívares. Del dólar preferencial, tampoco es el dólar Today. ¿Cuál debería ser? El DICOM, por ejemplo, que ya ha subido a 9.000 y pico. Pudiéramos agarrar el circulante y dividirlo entre las reservas internacionales y ver cuánto nos da, y tendríamos una aproximación, pues. Masa monetaria entre reservas internacionales, y tenemos un aproximado, y entre ese aproximado... Que pudiera estar, yo no tengo la cifra, pero ¿cuánto pudiera estar? Hasta los neoliberales habría que revisar en cuánto, para no estar dando una cifra que no la tengo aquí en este momento. No he sacado en Dollar Today sacan la cifra, y creo que lo llaman dólar implícito. Entonces la distorsión entre lo que ellos llaman el dólar implícito y como lo están colocando es lo que iría en la formulación, válgame la redundancia de la fórmula, para cobrar el bono de acceso a las reservas. Entonces, los grandes poderes mundiales tienen dos opciones. Tú me subes el paralelo, yo sé que es una creación completamente artificial, y yo te subo lo que te voy a cobrar para resarcir el daño que le estás haciendo a la economía venezolana. Claro, la junta directiva de las petroleras va a pegar el grito al cielo y va a hablar con su accionista mayoritario y les va a decir, mira, vale, nos quieren cobrar lo que los bancos y la reserva que dominan la Reserva Federal le están haciendo a su economía, porque ustedes también, ya ellos saben que somos los máximos accionistas, que ustedes son los máximos accionistas, tanto de las petroleras como de los bancos que dominan la economía mundial, nada más y nada menos. Ese es el fundamento teórico. Y el precedente es cuando el señor Tillerson, cuando era presidente de la ExxonMobil, cuando él se retira de la faja petrolífera, hubo una confrontación entre el señor Tillerson y los señores de Vanguard. Una confrontación porque le recriminaron la caída en la cotización, el daño a la ExxonMobil por haberse retirado de la faja petrolífera del Orinoco. Porque, para ponerlo más interesante, ese discurso de que el llamar algo bitumen y después llamarlo petróleo era una derrota de las transnacionales, fue una propia estrategia de las transnacionales, que es muy complejo este juego, porque ellos necesitaban que se llamara petróleo para poder ser clasificado como producción a futuro dentro del sistema financiero internacional. Nos benefició como Estado, como República, pero sobre todo benefició a las compañías, que está bien. Todo aquello que nos beneficia a los 30 millones de venezolanos y beneficia a las compañías, bienvenido sea, pero lo que tienen que saber es que tenemos el cuadro de lo que está pasando, está claro, Vladimir. Entonces hay dos opciones, o nos vamos a un enfrentamiento o nos entendemos. ¿En función nosotros de qué? De los intereses de los 30 millones de venezolanos. ¿Esos temas se habrán conversado en la reunión que tuvo el presidente Maduro con la Chevron, o solamente se hablaría de la situación derivada de las sanciones de los Estados Unidos? Claro, yo pienso que la Chevron es un excelente socio. La Chevron está en Petropiar, Petroindependencia y Petroboscán. Es un excelente socio, y la reiteración de la seguridad de sus inversiones en Venezuela y la posibilidad de incrementarla, bueno, es parte de la política también que apoyamos desde la Asamblea Nacional Constituyente que sigue el gobierno bolivariano. Es más, nosotros creemos
que en el ámbito de las compañías norteamericanas debería abrirse las puertas a inversiones de las compañías que se fueron y que han arreglado los litigios que tenían con PDVSA. Deben tener las puertas abiertas, igualito que las de la Federación de Rusia, las de China, las de Francia, las de la Gran Bretaña. Imagínate el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, eso sí, manteniendo bajo nuestra óptica el decreto 5200 que dejó el presidente Chávez, que es parte del legado del presidente Chávez, como mínimo 60% de las acciones en manos del Estado venezolano y darle rango constitucional a eso en el artículo 303 de la Constitución Nacional. Tenemos un tuit para que lo respondas al regreso. Para bajar el dólar paralelo lo que hay que hacer es reactivar las 890 empresas cerradas y aumentar la producción 100%, dice Enrique Marcano. Pero además... Aquí ¿Puedo dice, contestar? Al regreso lo vas a contestar y vas a contestar esta también. Ajá. Perdón, Aníbal... Bueno, continuamos con Fernando Travieso, miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver una pregunta que nos deja Enrique Marcano. Para bajar el dólar paralelo lo que hay que hacer es reactivar las 890 empresas cerradas y aumentar la producción petrolera, aumentar la producción 100%, perdón. Y aquí dice Aníbal Angulo, más o menos variación sobre el mismo tema, solo se está pensando en la renta petrolera, no tienen más ideas, la empresa privada seguirá diezmada. Claro, fíjate, son opiniones muy superficiales, ¿no? Porque primero habría que discutir lo de la renta petrolera, porque eso es un término insertado en el lenguaje aquí en Venezuela por los intereses estadounidenses y los intereses británicos. Para desmoralizar a la población es ingreso petrolero, es un ingreso. Renta que tú te has acostado en tu casa y te llega la renta. ¿Sabes cuántos trabajadores petroleros han sufrido accidentes, Vladimir? Producto del esfuerzo que se hace en los campos petroleros para producir y transportar petróleo y embarcarlo, es uno de los trabajos más fuertes. Hay ciertas áreas dentro de la industria petrolera que el trabajador vive 10 o 20 años menos por lo fuerte que es el trabajo, y tú lo sabes. Entonces eso no es una renta. ¿Y por eso es parte del colonialismo. Pero ¿por qué del propio gobierno, de la propia, del propio relato del chavismo, y de no solo del chavismo, de la izquierda y en general, de quienes han cuestionado el modelo rentista, han cuestionado precisamente eso? Vivir de la renta petrolera, se habla del rentismo petrolero y pasar de un modelo rentista a un modelo productivo. Claro, entonces te repito, bajo nuestra óptica eso es un ingreso que requiere un esfuerzo gigantesco en mano de obra, en trabajadoras y trabajadores. Por eso, si tú paralizas a los trabajadores de la industria petrolera de PDVSA, pues no hay petróleo. Entonces no es una renta. La renta es algo que viene sin esfuerzo. Entonces es una contradicción en sí mismo llamarlo renta, es un ingreso. Pero a lo que se refiere la gente es a vivir exclusivamente del ingreso. Pues cambiemos la palabra renta por ingreso. Entonces, vivir exclusivamente o cada vez más del ingreso petrolero. Vamos, Vladimir. El tema está en que el sector no petrolero de la economía está absolutamente ¿Cómo se debilitado. industrializó los Estados Unidos? Por los excedentes de capitales que generó la industria petrolera. Cualquiera que vea los programas de History Channel puede ver cómo la familia Rockefeller, los Rockefeller, pues la Standard Oil producía más dinero del que se podía invertir en el propio sector petrolero y fue esparciendo sus inversiones, generando todo un conglomerado industrial, y por eso que estamos en plena era petrolera. Estamos en plena era petrolera desde que comenzó académicamente en 1908. En el caso de Venezuela, quien estaba llamado a la industrialización era una empresa llamada Empresa Nacional Minera Petrólea del Táchira, que generaba más recursos de los que se podían invertir dentro del propio sector petrolero, y además se fue generando un aparato industrial, un empresariado nacional que suministraba los repuestos requeridos por esta empresa y que produjo el primer barril de petróleo en Venezuela, que fue el 1 de marzo de 1883 con el Pozo Eureka. Entonces, los grandes capitales mundiales agrupados en el acuerdo de Ashnacarry de 1928, las 7 hermanas, las grandes compañías petroleras, dentro de sus resoluciones está no permitir, eso fue Rockefeller y Deterding, Rockefeller la Standard Oil, Deterding la Royal Dutch Shell, determinaron no permitir ninguna compañía que tuviera acciones no manejadas por ellos, y por eso en el año 34 Gómez no le renovó la concesión a la Empresa Nacional Minera Petrólea del Táchira. Y para a quienes nosotros creemos en el empresariado nacional, porque yo creo en el empresariado nacionalista, la descendiente
la que dirigía la compañía en su época, hay una carta muy hermosa donde dice, prefiero ver arruinada mi compañía que venderse a las transnacionales. ¿Ah? Eso lo tienen escondido. Entonces, yo creo en el empresariado nacional y es por eso, para que este empresariado pueda tener capacidad de acumulación de capitales para invertir en otros sectores, creemos que debe participar dentro de la producción directa de petróleo. O sea, que tenga una participación en la producción, más que prestador de servicios, producción directa, producción, transporte, almacenaje, colocación en barco y venta. Lo que es sector primario, pues el sector primario sería hasta el almacenaje inicial. Entonces debe haber una participación de un sector de empresarios. Ahí en la Comisión de Economía hay 2 empresarios como Camacho, como Chemel, que tienen de fe de industria, que tienen una visión nacionalista, pues, altamente respetable. Entonces hay que darles una participación. Y la idea... Bueno, empresarios nacionalistas hay muchos, los que están invirtiendo aquí en Venezuela, los bienvenido que se han quedado, que han asumido riesgo. No hay que estar con el gobierno para ser nacionalista. Claro que no, claro que no. O yo para querer el desarrollo nacional. Yo no he dicho eso, yo lo que dije que los que están en la comisión son nacionalistas. Y yo creo que las inversiones para el sector empresarial dentro de la explotación primaria de petróleo no debe ser para los chavistas o los no chavistas, debe ser para el empresariado nacionalista, que no esté subordinado a intereses extranjeros. Una pregunta a propósito de eso. Las condiciones, por ejemplo, los convenios petroleros con China, los convenios petroleros con Rusia, son más favorables para Venezuela que los convenios petroleros con Estados Unidos. ¿En qué han sido más favorables, por ejemplo? ¿Por qué tú dices? Te pregunto. ¿Por qué deberían ser más favorables? Yo creo que deben ser iguales. O sea, el trato a las compañías estadounidenses debe ser el mismo que a las compañías rusas y el mismo a las compañías chinas. Fíjate, el petróleo es muy interesante, Vladimir. En el año 54, después que tumban a Mossadegh como primer ministro en el año 53 de Irán, el gobierno británico, la Foreign Office, envía a su representante a asumir de nuevo las relaciones diplomáticas. Y lo espera el representante de la BP, de la British Petroleum, porque la BP tenía el monopolio de la producción de petróleo en Irán. Y la BP se crea porque la crea el almirantazgo británico porque desconfiaba de la Royal Dutch Shell porque estaban los holandeses junto con los británicos. Entonces lo espera el de la BP y le dice, bienvenido, pero quiero que usted sepa que las relaciones en Irán la maneja la compañía. Eso es famoso, eso está en el libro de las 7 hermanas. Entonces, una cosa son los gobiernos, el gobierno del señor Trump, el gobierno de nuestro aliado, el señor Putin, el gobierno de China, y otra cosa son sus compañías. Las compañías todas se benefician de recortar la presencia del Estado. Imagínate esos monstruos, estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia y de China, sí, de Francia y de Reino Unido, el Consejo de Seguridad. Entonces, el trato a sus compañías debe ser igualitario. Igualitario, no puede haber ninguna diferencia. Todas tienen que cumplir con las leyes venezolanas, sin importar el poder que tengan sus gobiernos. Y yo creo que nuestros aliados y nuestros no aliados, y todo el mundo debe estar de acuerdo en eso. Entonces, hay que reglamentar estrictamente el comportamiento de las empresas mixtas dentro del país, sin importar de dónde provengan los capitales. Mira lo que me dice aquí, sí, un tal Iván Hípico, me dice. Ajá. Aquí damos para todo. ¿Dan? Fernando, mi pana, no explique mucho. Vladimir no va a entender nada de eso porque no quiere. Lo importante no es que entienda yo, es que entiendan la teleaudiencia y también yo, mi parte, por supuesto, ¿no? Ajá, aquí hay otros comentarios, ¿no? Pregúntale por qué no han podido controlar la inflación, hasta cuándo este desastre. Ok, porque el dólar paralelo, que es el que genera la inflación inducida, no responde a variables económicas. Eso no tiene que ver con el libre cambio, control de cambio, con el modelo monetarista, con el modelo keynesiano. Tiene que ver con un conflicto por el control de las reservas petroleras y cómo se genera una guerra contra la población venezolana, contra los 30 millones de habitantes, a través de un dólar paralelo que es manejado por la gran banca norteamericana y por los poderes mundiales. Otro comentario por aquí. Dile al experto petrolero que el régimen monopoliza el 100% del gas y la gasolina y no hay guerra económica del régimen, pregunta Héctor Pérez. No, gracias a Héctor Pérez. Cuando yo digo que dentro del artículo 303 y las compañías gasíferas lo van a buscar a él para consultarlo por hacer esa pregunta, vamos a colocar
el Estado podrá crear empresas mixtas, que en el caso del sector primario de hidrocarburos, o sea que nuestra propuesta es que las empresas de gas, que hoy en día son manejadas 100% por intereses extranjeros, por empresas extranjeras, como Cardón 4, donde está Repsol y Eni, o sea, los españoles y los italianos, las empresas españolas y italianas, deben ir a un régimen donde el 60% es nuestra propuesta, yo no estoy diciendo que sea de la constituyente ni de nadie, o sea, nuestra responsabilidad, debe pasar a un 60% de acciones en manos del Estado venezolano. Fíjate, hay un tema y es el gas. Yo no sé cómo lo enlazamos con esta materia, pero me viene a la mente esto. Mucha gente pasa penuria por conseguir el gas doméstico. Sí. Hay mucha escasez, bueno, sobreprecio, no llegan las bombonas cuando tienen que llegar, en fin. ¿Por qué no se hace, un país que tiene este desarrollo gasífero, por qué no se hace más eficiente el proceso de llegada del gas a la vida cotidiana del venezolano? Ahí vamos a llegar, Vladimir, porque la idea es primero vamos a lo macro, dentro de lo que es la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, repito, es mi punto de vista. No, pero yo me refiero a fuera de la Constituyente. Ahí voy. Bueno, pero es que la capacidad de tomar decisiones la tiene uno por estar en la Constituyente. Claro, lo que pasa es que ustedes no están tomando el gobierno ahorita, tenemos 18 años de gobierno chavista. Claro, y uno tiene 18 años con una misma posición, por eso hay cierta validación en las cosas que uno dice, un poquito de respeto en el sentido de que se ha mantenido una posición en el transcurso de los años que no responde a ningún interés, sino nosotros creemos en el bien del país. Bueno, continuamos con Fernando Travieso. Estamos hablando del tema del gas doméstico, ¿no? De por qué, o sea, y tú decías, bueno, que la constituyente va a tomar medidas. Yo te decía que bueno, que son 18 años. Tú me alegabas que, bueno, que la constituyente está tomando sus decisiones. Bueno. Y me dijiste ya que vamos a un corte, ya venimos. Ahora retomemos un poco. ¿Por qué se le ha ocultado a la población que según los parámetros de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, PDVSA es la empresa más valiosa del planeta? Fíjate. Porque para llegar al gas comunal hay que explicarle a la población lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita convencieron a la población del Reino de Arabia Saudita que viene el sustituto del petróleo, imagínate tú. Entonces, y además el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos sacó una ley que permite enjuiciar al gobierno de Arabia Saudita por alguna familia que haya perdido un allegado en la caída de las Torres Gemelas en el ataque terrorista, ¿no? Porque ellos estuvieron supuestamente vinculados a... Exacto. Pero eso se acabó cuando Arabia Saudita anunció que va a vender el 5% de las acciones de Saudi Aramco, que era una compañía privada, Aramco, que fue nacionalizada en 1979, de ahí sale Saudi Aramco, el 5% va a salir en la bolsa de Nueva York en venta en el 2018. Entonces, ¿cómo se saca el cálculo para ver cuánto cuesta ese 5%? Ahí no puede haber retórica, ¿verdad? Entonces, le están poniendo, lo están regalando a $7,6 el barril. Ese es el precio que los analistas le han puesto. Eso hace que Saudi Aramco sea la empresa más valiosa del planeta, de las que después de PDVSA, ya vamos para allá, y que para evaluar, válgame la redundancia, su valor, no importa estado de ganancia y pérdida, flujo de caja, solo importa reservas. ¿Quién lo dice? La Bolsa de Nueva York. Entonces, bajo esos parámetros, PDVSA es la empresa más valiosa del planeta Tierra de cualquier área. Y eso se lo habían escondido la población venezolana cuando personas falseando información te dicen que está quebrada la empresa más valiosa. Entonces, las transnacionales se están quedando sin reservas de petróleo y PDVSA, que es la empresa más valiosa, según los parámetros que rigen a la Bolsa de Nueva York, es la que está quebrada. Entonces, la estrategia es ir infiltrando por esos mismos poderes que han hecho que no se diga esto en los medios de comunicación durante 18 años, porque siguen teniendo un poder bestial, no se diga esto, ir infiltrando áreas de PDVSA mediante mecanismos sofisticados que vienen de la Guerra Fría, porque estamos hablando de reservas de petróleo, y crear en el imaginario de la población venezolana que PDVSA no funciona bien para justificar la privatización inicial de pequeñas áreas. ¿Y eso justifica de pequeños sectores? El camarógrafo se para a las 2 de la mañana para comprar gas. No, sino que él tiene que saber lo que está pasando a nivel mundial y a nivel de su país. Y en ese sentido, él tiene que saber que los grandes poderes mundiales le han ocultado que PDVSA es la empresa más valiosa
y se han llevado los medios de comunicación, gente a falsear información de que PDVSA está quebrada, cuando según los parámetros de la Bolsa de Nueva York es la empresa más valiosa. Entonces, el camarógrafo, el que tú quieras, tiene que saber que hay toda una estrategia, que el Medio Oriente se están cayendo a cañonazo por las reservas de petróleo y que la compañía Chevron por eso viene a Venezuela a pesar de las sanciones del gobierno de Trump, primero porque es bienvenida y segundo porque aquí están las reservas de la faja petrolífera del Orinoco. Entonces, en ese contexto, sabiendo que hay un ataque contra la industria petrolera para crear en el imaginario colectivo de que no funciona para, uno, justificar la privatización mediante dos mecanismos, en el imaginario colectivo de la población y diciendo que está quebrada, entonces llevando un partido de laboratorio al poder, yo llamo partido de laboratorio, o llamamos dentro de la constituyente partido de laboratorio a los que fueron creados con un cheque dado por PDVSA, llevarlos al poder. Si fueron creados por un cheque que venía de PDVSA, fue un cheque dado por la meritocracia, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso, Vladimir? Bueno, eso tiene que... Eso se no, pero dime, ¿quién gobernaba PDVSA? La meritocracia. Y la meritocracia nace con la nacionalización de 1976. ¿Tú te refieres a Primero Justicia? Hecha por todos los partidos que nacieron, Primero Justicia, que después se dividen en Voluntad Popular. Nacen de un cheque que dio PDVSA, la meritocracia. Ese cheque tiene que ver con que... Pero todavía no me termina de explicar por qué falla, por ejemplo, eso, un país que produce gas, ¿por qué no se ha podido lograr, por ejemplo, que la población reciba? Claro, sí, pero entonces, tenemos un tema de tiempo. No, pero es que vamos a las cosas importantes. Después, aquello que es un derivado del problema esencial lo tocamos, pero primero hay que ir al contexto de lo que estamos hablando, porque el pueblo venezolano tiene derecho a saber lo que está pasando. Yo no te estoy hablando mal de nadie, estoy haciendo un recuento histórico. En el año 76, Carlos Andrés recibe la orden de nacionalizar por parte de las compañías petroleras, porque en el 83, según la ley de Medina Angarita, todos los activos regresaban al Estado. Entonces, se pagaron miles de millones de dólares. Gerald Ford, vicepresidente de los Estados Unidos, felicitó, dijo que era la mejor nacionalización del mundo. Y después los gerentes de las transnacionales pasan a dirigir PDVSA. Nace la meritocracia. La meritocracia petrolera, en función de los intereses de las transnacionales y del gobierno norteamericano, del gobierno británico, las potencias en el área de petróleo, mediante un cheque crean los partidos de laboratorio para sustituir a Deicopay, porque a Deicopay, bajo la figura del Estado-Nación, eran perfectas en el combate contra el comunismo. Ahora la situación cambia y es destruir el Estado-Nación para apropiarse de las reservas petroleras, y para eso nacen los partidos de laboratorio, y como el Estado-Nación está conformado por población, territorio y Estado, busca llevar a la población a una guerra civil, el territorio fraccionarlo y el Estado volverlo inoperativo. Qué casualidad, tres cosas que se han dado en Venezuela, no se han logrado, pero se han dado. Entonces tú tienes que ir generando en el imaginario colectivo que PDVSA no funciona para que la población acepte que le roben la industria petrolera, que tiene más reservas en el mundo a precio de gallina flaca. Entonces hay infiltración de cuerpos de inteligencia extranjeros dentro de PDVSA, saboteando áreas. Ahorita, por ejemplo, hay en el caso de PDVSA, Gas Comunal está sometida a eso. No, habría que averiguar. Estoy haciendo el contexto. Lo que sí hay es una investigación por parte de contrainteligencia militar en el occidente del país, porque había un desvío de crudos con diluentes que se está investigando y según habría que ver. Pero lo que dice la noticia, Vladimir, es que se investiga si era nada más la cuestión dineraria o hay un trasfondo, porque la parte dineraria se utiliza para tapar lo que es una lucha entre las grandes potencias por el control de las reservas petroleras. Entonces, donde todo el mundo está de acuerdo a nivel de empresa es en aminorar el papel del Estado venezolano en función del control de PDVSA. Entonces se genera malestar en ciertas áreas. PDVSA, Gas Comunal, habría que entonces hacer un análisis a lo interno de cómo está constituida, quiénes la representan, para poder hacer un diagnóstico. Lo que sí hay que ver es por qué algo que es susceptible de ser arreglado, lo que se utiliza es para generar malestar dentro de la población, para que la gente incauta y que no maneja esta área apoye que los grandes capitales mundiales le roben el control de PDVSA. Tenemos dos tweets por aquí para ti. ¿Te los respondemos ya o al regreso?
Ya de una vez, no, ya tenemos que irnos, van a ser las 2, imagínate. Ajá. Samuel Segovia. Déjame o sea, es falso que hay paralizado por parte de la parte de la PDVSA y que no tenemos gas, no tenemos gasolina. ¿Qué le importa al de a pie? Dice Samuel Segovia. No entendí la pregunta. O sea, que es falso que hay paralizado parte o que está paralizado parte de PDVSA y que no tenemos gas, no tenemos gasolina. ¿Qué le importa al de a pie? Pregunta Samuel. Yo no entiendo esa pregunta. ¿Tú la entiendes? Tampoco la entiendo mucho. Bueno. Sí, ¿De qué vale que PDVSA sea, según usted, que sea la empresa más rica del planeta y no se invierta en Venezuela? Dice José ¿De Luis qué García. vale? Para no dejarnos robar, como hicieron cuando Cipriano Castro, que bloquearon las costas venezolanas porque vinieron por las reservas petroleras y nos dijeron que habían venido de la flota británica y la flota alemana porque éramos maulas. Entonces, lo primero es saber qué es lo que tú vas a defender. Y vas a defender la industria que tiene más valor a nivel mundial. Entonces, imagínate qué pregunta tan fuera de contexto. ¿De qué vale saber que tu casa donde tú vives, Vladimir, es la más valiosa del mundo? Imagínate tú. Entonces, por favor, primero los intereses de Venezuela, de los 30 millones de habitantes. Entonces, los 30 millones de habitantes de Venezuela tenemos que saber que tenemos la industria más valiosa del planeta y estamos sometidos a una guerra que es global, de la cual somos epicentro por ser la mayor reserva de petróleo del mundo, por el control de las reservas, cuyo nivel están cayendo de manera acelerada. Ahora fíjate, dime. Ya casi que culminando, pero hay un detalle. ¿Dónde está la autocrítica de los errores de PDVSA? O sea, PDVSA no tiene problemas hoy en día, digamos, no tiene problemas derivados de la gerencia como tal. Todos los problemas que hay son derivados de una guerra, de una conspiración, de una situación de sabotaje exterior. Es el problema principal. Y ¿cuánto tiempo para redondearte la pregunta? ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda 1 minuto, prácticamente 2 minutos. Mira, Vladimir, las empresas transnacionales petroleras actúan en conjunto o son parte de los servicios de inteligencia de ese país. Que alguien me desmienta, te los enumero uno por uno. Entonces vienen unas transnacionales afinadas en una guerra por el control de reserva y se consiguen a un gerente desprotegido que domina un negocio de miles de millones de dólares y mediante diferentes mecanismos muchas veces es sometido y que alguien me desmienta. Porque es muy fácil ahora echarle la culpa a los gerentes y no hablar la verdad, y todo el mundo en este país sabe que lo que hay es un ataque diseñado por servicios de inteligencia extranjeros que vienen por las reservas de petróleo. Sino que le pregunten a los iraquíes, sino que le pregunten a los libios y a los países que tienen reservas de petróleo, y aquí las vamos a defender. Te agradezco mucho.